Cómo no. Muy buenos días a todas y a todos. Good morning, everyone. Yo diría que el centro de la discusión para mí es que los países han construido las formas de financiamiento para los gobiernos nacionales. O sea, lo que se ha construido internacionalmente es cómo se puede financiar a los países. Entonces, cuando vas a la búsqueda de los fondos, como explicaba el mayor, no encuentras, porque lo que te dicen es, toca la puerta en tu gobierno nacional, y así pasó cuando hicimos la visita de representantes de varias ciudades, por ejemplo, con el secretario de Estado en Washington, y nos decían, pero sí, claro que hay fondos verdes. Pues yo no he visto uno solo, ¿no? Entonces, ¿dónde están esos fondos verdes? Están en los gobiernos nacionales. ¿Qué ha pasado? Que las ciudades somos las que tenemos las principales prioridades y el principal contacto con la gente, y eso nos ha llevado pues a que sea muy difícil, porque cada acción, como lo estaban explicando, es verdaderamente costosa. Si hoy calculamos, nada más para que pongamos en contexto, poder hacer una sola estación de metro, estaríamos hablando de cerca de 100 millones de dólares, más o menos, poco más o menos, sí, son 2,000 y tantos millones de pesos. Solo una estación de metro. Entonces, si estamos hablando de una línea, por ejemplo, cuando yo pude platicar con mi colega de Quito, me decía, pues es imposible que nosotros lo hagamos si no tenemos un soporte del gobierno nacional. Y cuando vas con los bancos internacionales te dicen, claro que sí, nada más que nos lo tiene que solicitar tu gobierno nacional. Entonces es un círculo vicioso que además ahora está entrapado por una larga duración de evaluaciones de proyectos. Y yo creo que debieran de colocar a las ciudades en formas prioritarias. A mí un punto fundamental en una visión de cambio climático es, debemos apoyar a las ciudades que más lento están avanzando en sus sistemas de movilidad. Debiéramos de pensar en esas ciudades que son las que más requieren apoyo para concretar un trabajo, avanzar en los proyectos. México, por supuesto, como comentabas, está muy contento de poder ser una de las primeras ciudades que accede a este financiamiento impulsado por el C40. Es verdaderamente algo inédito, algo que nunca había sucedido, y lo tenemos para un corredor verde, $1 millón que será bien empleado en la ciudad. Pero me parece que debiéramos de crear una estrategia en la cual las ciudades que requieran financiamientos urgentes en áreas estratégicas que sabemos que además le van a dejar a la ciudad un beneficio económico, debiéramos apurar esos financiamientos. Voy a poner otro ejemplo muy rápido. La transformación de los taxis en la Ciudad de México. Nosotros hemos ordenado ya que todos los taxis nuevos, y aquí en la entrada pusimos un taxi que no está para trasladarse, sino para que lo vean, aparte de los que tenemos para trasladarse. Pero lo pusimos aquí en la entrada porque este es el modelo de taxi híbrido, además del taxi eléctrico. Si nosotros logramos encontrar estos financiamientos, es muy probable que le demos un beneficio al taxista y le demos un beneficio a la ciudad, en menos cantidad de emisiones y mejor ganancia para el taxista. Un vehículo de estos consume el 10% de combustible de un vehículo normal, lo cual, por supuesto, reditúa en ganancias financieras para quien lo opera. Pero, ¿qué sucedió? Cuando nosotros quisimos ir con la banca nacional a encontrar los financiamientos, pues nos tardamos una vida. O sea, entonces, mejor estamos haciendo el financiamiento directo con los bancos sin pasar por el gobierno nacional, porque es muy tardado. Yo creo que hoy lo que estamos demandando las ciudades es tener acceso directo a los fondos internacionales. En un acceso directo a los fondos internacionales podemos encontrar una gran ventaja. ¿Y qué necesitaríamos?
saber cuáles son las garantías de cada ciudad. Hay ciudades que podrán acceder a un fondo X y otras ciudades que podrán acceder a un fondo diferente, pero eso también tendría que estar tomado en cuenta, porque los fondos internacionales nos dicen, hay miles de millones de dólares. Pues sí, pero ¿dónde están? ¿O cómo accedes a ellos? Eso lo dejaría yo como un primer acercamiento. A mí me parece que hay otra parte también muy importante, que es que se requiere, además de encontrar las facilidades entre gobiernos federales y gobiernos locales, estoy seguro que aquí habrá varios casos similares, porque he platicado con mis colegas, con los mayors que vienen de varias partes del mundo, y aquí acabamos de escuchar un ejemplo clarísimo de que lo que sucede es que muchos de los fondos no arriesgan el capital, o sea, no se está poniendo en riesgo el capital. Pareciera que los fondos, lo digo con todo respeto, los fondos quieren tener números negros todo el tiempo. Entonces, pues hay que arriesgar también el capital, que si no se arriesga, pues entonces no tendría ningún sentido. O sea, si tú tienes nada más este margen para estar soportando, para estar invirtiendo, quiere decir que nunca vas a alcanzar pues un mayor objetivo. A mí me parece que los fondos debieran de arriesgar más, porque debe de ser algo más fácil. Qué bueno que nosotros podamos aprender el camino para llegar a los fondos, eso está muy bien. Y seguramente las ciudades que ya obtuvimos un fondo podemos dar capacitación a otras ciudades para que esto sea mucho más rápido. Pero me parece que los fondos también debieran de acercar mucho más el capital a las ciudades. Yo pensaría en un ejemplo, si hoy a la Ciudad de México nos dijeran, aquí tienes $1,000 millones para construir una línea de metro sin necesitar el soporte del gobierno federal, solamente con la tarifa podríamos dar la garantía plena de que ese dinero se va a reintegrar, porque es un mecanismo en el que traes fondos futuros al presente, de algo que tiene una garantía absoluta. Todos los días el metro tiene 5 millones o 6 millones de usuarios. Entonces, encontrar esos mecanismos que puedan facilitar en los fondos que existen, de todos los fondos de pensiones en el mundo y que están nada más en un esquema latente. Yo creo que ahí es donde debemos llegar, y esa es una gran virtud de lo que ha planteado el alcalde Páez, este call for action, en donde a todos nos esté involucrando a que vayamos a encontrar esos fondos y que C40 pues sea un garante de las ciudades que estamos participando ahí. Pero sí creo que, los gobiernos han construido unos caminos muy lentos, con muchos obstáculos para poder avanzar. Hablo de los gobiernos nacionales, y para poderte dar los fondos, a veces esto se vuelve político. Entonces, si tú no tienes la misma frecuencia política, o no eres de derecha o no eres de izquierda, con el gobierno local, pues lo primero que se va a hacer es no ayudar a este gobierno, independientemente de lo que importa, que es la lucha contra el cambio climático. Por eso los fondos también deben de buscar, me parece, y lo decía yo en la otra intervención, encontrar este apoyo directo a las ciudades. Si aquí pidiéramos que levantaran la mano las ciudades que quieren financiamiento, yo creo que todo el auditorio levantaría la mano. Y si luego les preguntamos quiénes lo han obtenido, se va a hacer una reducción dramática, porque no es fácil para las ciudades encontrar el financiamiento de manera directa. Well, yo creo que definitivamente creo que los retos que tenemos, y digamos que yo diría que el primero es romper esta inercia de financiar a los gobiernos nacionales. Si logramos romper esto del financiamiento de los gobiernos nacionales y encontramos la manera de que los fondos lleguen directamente a las ciudades, vamos a tener un gran avance, porque es muy cierto lo que dice Marta, se aprende y puedes llegar más fácil a los fondos una vez que tienes este conocimiento, cuando ya no necesitas tanto a los intermediarios. El ejemplo del alcalde Peñalosa, él es un alcalde con mucha experiencia y él se mueve muy fácil, pero yo pensaba, ¿qué sucede con un alcalde que llega nuevo, que llega recién y que se encuentra con una ciudad que no tiene el apoyo federal para la infraestructura y que sí tiene la demanda ciudadana para que ésta aparezca?
es donde creo que se debe de poner el objetivo. Ayer que se estaban entregando los premios de C40 observamos varios ejemplos en donde se tienen un retrofit de las inversiones, incluso para la propia ciudad, le genera beneficios. Todo lo que estamos haciendo ahora con las plantas de tratamiento de residuos sólidos es para generar energía y para pagar menos de lo que estamos pagando hoy por energía. Eso va a ser incluso más fuertes a las ciudades. Afortunadamente las empresas han entendido esto y ahora todas las empresas que están buscando ser inversionistas van hacia líneas verdes. Pero sí creo que debiera de haber un gran consenso de los fondos para decir, a ver, vamos a apoyar a las ciudades, vamos a dejar un poco los gobiernos nacionales tradicionales y los apoyos tradicionales y vamos a apoyar a las ciudades que finalmente lo que se necesita es tener garantías. Es un esquema financiero. Entonces necesitas dar garantías para que te puedan dar los fondos. Trabajemos en las garantías y una reunión de C40 debiera dejarnos este compromiso de ser cada vez más sólidos en esto que es el Call for Action, irlo fortaleciendo de tal manera que tengamos los accesos o la llave, ¿no?, de Keystone para acceder rápidamente a estos fondos, porque también el tiempo cuenta. Nosotros tenemos un proyecto que se trabajó con un banco de financiamiento internacional mundial que llevó prácticamente 3 años y medio en planeación. Cuando llega el momento del financiamiento ya se va a acabar el gobierno. Entonces, eso es lo que yo creo que el primer reto sería ese, romper ese esquema y pasar directamente a financiar a las ciudades. Bueno, yo quisiera decir gracias a los fondos internacionales que están creyendo en las ciudades. Thank you very much for the international funds believing in the cities. It's great for us. Thank you very much. Yeah.